Estás viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches, Palabra Plena. Qué bueno que están con nosotros. Hemos venido acompañándonos en esta tarea que la Corporación Viviendo nos ha encomendado para exponerla a través de Palabra Plena. Una aproximación a qué hacer frente a esto de la inclusión. Cuando digo esto estoy diciendo algo muy importante. Es la cosa más importante que tiene a todos los actores de la vida nacional, como se dice, concernidos, llamados, tocados. Y unos lo están haciendo de un modo, otros están haciéndolo de otro, y se está viendo la complejidad que tiene el acontecer de la vida nacional. Esa complejidad que a veces nosotros no sabemos que nos toca. Y simplemente sufrimos las consecuencias, los malestares que esa complejidad social produce. Pero ha sido muy interesante porque también es así como pasa. La corporación ha estado muy interesada en mostrar cómo sus profesionales, cómo sus operadores, cómo sus actores, sus intervinientes van produciendo con su trabajo en las comunidades vulneradas un sujeto, un ser humano, digamos, que estaba escondido, que estaba anulado, estigmatizado, excluido, y lo ha reposicionado en el lugar de la vida cotidiana, en el lugar de la vida ciudadana. De cierto modo podría decirse que lo ha preparado para que asuma las responsabilidades propias de este momento histórico de la vida nacional. Por eso se ha interesado tanto esta vez en el trabajo de la trabajadora social Paola Andrea Rendón Balcázar, que ha hecho una investigación para optar el título de magíster en el seno del trabajo, la intervención con este modelo. Y con ella vamos a charlar esta noche para que nos cuente sus impresiones, que necesariamente son importantes. Y valga la redundancia, son necesarias para ir entendiendo más esto que nos pasa. Paola, buenas noches. Usted ya había estado en el programa Palabra Plena y queríamos continuar charlando con usted sobre esto que le pasa. Usted ha sido profesional vinculada a la corporación. Pienso que de allá le surgió la idea de la investigación y se autorizó ahí para dar el aporte que nos quiere ofrecer esta noche. Buenas noches y muchas gracias por la invitación y por el interés de poder pues socializar un poco lo que fue mi trabajo de grado en torno pues al tema de intervención social y específicamente en Corporación Viviendo. Es muy largo el nombre de la investigación, pero digámoslo así, no alcanza el tiempo. Sí, bueno, básicamente es un tema que tiene que ver con intervención social y organizaciones no gubernamentales, y mi interés estuvo en el tema de los sujetos que intervienen o los que intervenimos, digamos que sí, para no decir ese título un poco engorroso. Y pues precisamente como usted lo dice, yo estuve vinculada a Corporación Viviendo, hice parte de equipo de centro de escucha y pues un poco a partir como de esa experiencia también surgen, bueno, a partir siempre de las experiencias de intervención y laborales surgen inquietudes
frente a diversos temas, y pues precisamente de allí surgió mi inquietud frente a estos equipos que se conforman y que llaman equipos operativos mixtos, en donde intervenimos profesionales, pero también en donde intervienen líderes u operadores comunitarios. Entonces mi intención en un principio era como explorar en cómo se daba esa dinámica de interacción en estos equipos. Particularmente me centré en el equipo mixto, en el equipo operativo mixto del Centro de Escucha El Retiro. Del Retiro. Ajá. Esa relación, ese énfasis en organizaciones no gubernamentales, ¿qué le señaló a usted esa preferencia o qué? Bueno, cuando yo empiezo a hacer el estado del arte del tema de lo que ha sido la intervención social en Colombia, un poco nos damos cuenta de que en la actualidad básicamente los que están haciendo intervención social o los que estamos haciendo intervención social somos los que estamos en ONGs y hacemos partes de ONGs. Hubo pues una época en donde la iglesia tenía un papel protagónico frente al tema de la intervención, ya sea por acciones de tipo caritativo, bueno, o digamos proyectos de tipo pues más cristiano, y bueno, y posteriormente empieza otra vez como el Estado a ganar importancia en frente a la intervención, y un poco lo que se observa es que a partir como de la Constitución del 91, ya el Estado empieza a ganar un papel más como de regulador y administrador de recursos, pero cada vez más los que intervienen y los que intervenimos somos las organizaciones no gubernamentales, ¿sí? Entonces, por eso un poco el interés de enfocar el tema de la intervención social a partir de las ONGs, pues porque básicamente son ellas las que están yendo a los sectores vulnerables, las que están interviniendo y las que están llevando como a ejecución todas las políticas públicas que emprende o que quiere emprender el Estado. Se juntan allí entonces filosofías, ideologías de las organizaciones ONGs con políticas públicas, es decir, se ha venido notando que sí hay un avance en ese sentido, porque antes se discutía sobre el tema de lo que llamaban el estatalismo, ¿no? El abandono a las obligaciones del Estado que generalmente no se cumplían, y eso producía rebelión, producía todo esto que hace parte del conflicto actualmente y que a veces se olvida porque no se toma en cuenta. Pero ya se podría decir que hay un lugar, hay un, digamos, momento en el que esas dos entidades se van como compaginando. Pues un poco lo que yo también logré como explorar es que esa relación entre Estado y ONGs es una relación compleja, ¿no? Compleja. Pues primero han habido muchas críticas precisamente frente a esto de que se acusa al Estado de cada vez dejar sus responsabilidades en el tercer sector o en la sociedad civil. Y frente a eso hay muchas críticas, pues un poco lo que se dice es que es un Estado que ya está administrando recursos, más no está interviniendo, pero hay otras posturas que dicen que finalmente el Estado sigue siendo, digamos, central, porque básicamente ellos son los que, digamos, un poco dan la línea frente a las políticas públicas y los que financian gran parte, digamos, de los recursos que manejan las ONGs. Entonces, la dificultad estaría entonces, según entiendo, en que el Estado está administrando recursos, pero no interviene. Sí, digamos que un poco es como la tendencia, ¿no? Tendencia. Es como una tendencia de que cada vez contrata a terceros para hacer la intervención. ¿Qué sería lo deseable allí, en ese campo? Bueno, es complicado, ¿no? Porque finalmente un poco también lo que plantean algunos autores es que finalmente el Estado se volvió una estructura muy pesada para intervenir, ¿no? Que digamos una estructura muy jerarquizada, muy rígida, y que precisamente ante, digamos, esta rigidez y ante un poco que en la época actual lo que se exige de las organizaciones es más heterogeneidad,
poder actuar en medio de incertidumbre. Entonces, por eso se dice que las ONGs, que de pronto son una estructura organizacional menos pesada, menos rígida, con relaciones más horizontales, un poco han ganado importancia porque realmente pues el Estado como tal se ha vuelto como un aparato muy grande para actuar. Eso es un poco una postura, pero digamos que también son muchas las críticas porque lo que se dice es que algunas ONGs no están preparadas para hacer la intervención, o que finalmente lo que pues planteaba ahorita, el Estado sigue haciendo, digamos, asignando responsabilidades a organizaciones que no están preparadas, cosas que deberían hacer ellos, ¿no? Me gustaría, cuando regresemos de los anuncios de la corporación, que veamos la investigación. ¿Qué le pudo decir a usted sobre el papel de la Corporación Viviendo con su intervención pues basada en el modelo ECO2? Entonces, al regresar de estos anuncios, estamos con Paula Andrea Rendón, que es trabajadora social, nos está contando sobre sus experiencias en la investigación para optar el título de magíster con la Universidad del Valle. Ella es trabajadora social. Nos está contando cómo se están dando las situaciones que uno podría pensar sean o serán deseables para lo que el país está afrontando, que eso está en el concepto de, entre comillas, posconflicto. Acompáñenos, ya regresámonos. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Corporación Viviendo es una organización comprometida con la promoción y el desarrollo del ser humano de manera integral a través de la investigación, la formación, el fortalecimiento y la incidencia política. Atendemos grupos, organizaciones e instituciones que abordan el problema del consumo de las drogas. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. El desafío del negocio La Inclusión es un proyecto de generación de ingresos comunitarios, los cuales se desarrollan a partir de la potencialización económica y social. Promueve la creación de negocios inclusivos, los cuales permiten generar ingresos a partir de iniciativas económicas y ambientalmente sustentables y social y culturalmente inclusivas, para elaborar alternativas en pro de mejorar la calidad de vida de quienes hacen parte de él. El proyecto Desafío es operado por la Corporación Viviendo en el barrio Potrero Grande. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Estamos compartiendo con Paula Andrea Rendón las experiencias de la lectura que ella ha hecho sobre el trabajo de la intervención de la Corporación Viviendo con su modelo ECO2. Paula, pues decir lectura que tú has hecho de esto es como una valoración, pero como profesional, ¿qué te ha dicho que este trabajo? Bueno, pues como yo planteaba en un principio, a mí me llamó mucho la atención, desde el modelo ECO2 se valida mucho los equipos operativos mixtos, que son aquellos equipos en donde intervienen profesionales y personas de la comunidad que llaman operadores comunitarios o también la figura de operadores pares. Entonces a mí me llamaba mucho la atención como la dinámica que se podía generar en esta clase de equipos y un poco... Cuando leí una investigación que hizo un sociólogo francés frente a los sujetos que intervienen,
digamos que me llamó mucho más la atención porque un poco en esta investigación, pues voy a plantearlo de manera muy rápida como para dar como en contraste de lo que yo encontré en mi investigación, es él trabaja o un poco analiza la experiencia de intervención de personas que en Francia intervienen básicamente en instituciones estatales. Entonces, docentes, trabajadores sociales, educadores, y un poco lo que ve a nivel generalizado es que hay un desgaste y hay un malestar, sobre todo, por ejemplo, en el rol del docente de secundaria hay un malestar, digamos, muy grande han habido unos cambios y unas transformaciones que han cambiado el rol, digamos, o han tenido que asumir un rol diferente. Entonces, de allí que yo diga, bueno, ¿cómo están este equipo, que fue un poco el que a mí me interesó, cómo está asumiendo su experiencia de intervención y cómo un poco sí la están viviendo? Y entonces allí nos encontramos que a pesar de que de pronto hay unas condiciones pues sociales que viven los que ahorita intervenimos, ¿no? Pues porque estamos en un contexto laboral complicado, en donde un poco ya esto de la estabilidad laboral no es posible, entonces ahora es contratos por prestación de servicios, un poco la incertidumbre frente a lo laboral, a veces, digamos, una cosa que se plantea es que a veces también, una crítica es que a veces las ONGs no pagan lo que deberían pagar a los profesionales o a las personas que intervienen, además de las dificultades para financiarse, para sostener los sueldos, para sostener, digamos, para pagar de manera cumplida. Entonces, digamos, todas estas condiciones uno podría decir, bueno, son unas condiciones que tal vez frente a los sujetos que intervienen los pueda tener como con malestar. Pero allí en este equipo me encuentro que hay una sensación diferente, ¿no? Entonces hay digamos, una identificación con la estrategia de intervención, ¿sí? Entonces, tanto profesionales como operadores comunitarios se identifican totalmente, creen en la estrategia de tratamiento comunitario, que es una cosa fundamental, ¿no? Digamos que se identifican con esta estrategia, creen en esa estrategia y un poco la empiezan a hacer como parte de su vida, ¿no? Entonces es como que el trabajo se convierte en una especie de proyección de su proyecto de vida. Entonces es un aspecto pues como fundamental. Novedoso, se podría pensar que es como, aparte de ser deseable, es novedoso, ¿se cumple allí? Sí, digamos que un poco cuando yo decía, bueno, ¿y por qué a pesar de todas estas condiciones pues están como tan satisfechos con su trabajo? Pensaría que ese es un aspecto que incide, ¿sí? Y que finalmente uno esperaría que el trabajo que uno realiza sea como esa esfera de su vida que lo satisfaga, pero no siempre es así, ¿no? No pasa así. No pasa siempre, pero digamos que en este sentido, sí, con las personas que yo tuve la posibilidad de entrevistar, la estrategia de intervención se convierte para ellos como en una forma que es coherente con su estilo de vida, que es coherente con su forma de pensar. Entonces, es un aspecto pues allí importante. Digamos que en el campo de la intervención con el tratamiento comunitario, el profesional que viene de la universidad encontraría como un elemento nuevo que se volvería como constitutivo de sí, ya no solo como profesional, sino como un ser humano que está sabiendo y aprendiendo qué hacer con esto que hay como sufrimiento. A mí me parece muy interesante eso que estás apuntando, porque es indudable que estas corporaciones, La Viviendo, por ejemplo, trabaja con comunidades en condición de sufrimiento, son condiciones vulneradas, que podría ser ese el acto que motiva a estos profesionales a convertirse, a dejarse tomar por esa experiencia de la vida, ¿no? Para incorporarse en un estilo de vida. Sí. Eso sería muy interesante. Yo creo que ese sería un aporte muy importante para la reflexión, el pensamiento de las políticas públicas y la universidad, en su discurso universitario, cómo tomar esa experiencia para ver cómo produce perfiles, cómo va
modificando o transformando esa condición única de gestores de destrezas, de competencia no más, sino algo más, ¿no? Sí. Ese campo es muy importante. ¿Tienes la idea como de avanzar más en eso? O... Incluso cuando uno entrevista al director y al coordinador, un poco lo que hay detrás es que finalmente para la conformación de sus equipos no necesitan solamente personas con unos conocimientos técnicos o que un poco estén ya apropiados de la estrategia de tratamiento comunitario, sino que también requieren personas con ciertos atributos personales, ¿sí? Con ciertas habilidades sociales, de desarrollar empatía, de desarrollar escucha. ¿Estás hablando de la Corporación Viviendo? De Corporación Viviendo, un poco de lo que a partir de las entrevistas, lo que esperarían ellos para la conformación de sus equipos, ¿no? Entonces, no es solamente, digamos, unos conocimientos o una profesión, sino una serie de atributos personales de compromiso. Digamos, un poco también una de las exigencias a nivel como implícito es que esas personas que intervienen sean personas comprometidas, responsables y un poco que ya estén trascendiendo esta postura de ciudadanos que se piensan más allá de la intervención como una forma de trabajo, sino que un poco lo que se requiere es que sean personas que pongan allí todo, digamos, su sentido de vida en la intervención. Entonces, ¿Se cumple ese propósito del modelo? Sí, digamos que es un poco lo que se requiere y eso es un poco lo que se ha logrado cuando uno logra entrevistarlos, cumplen un poco con esos requerimientos, ¿no? Aunque cuando los escuchaba ha habido un proceso difícil porque hubo un proceso allí complicado con unas operadoras, pero finalmente logran concretar un equipo en donde logran como esa cultura organizacional que ellos esperaban como organización. No ha sido obviamente un camino fácil porque ha implicado que, digamos, en ese transcurso enfrenten dificultades, porque se han dado cuenta que generalmente no las personas que dominan el discurso o que manejan como tal la estrategia necesariamente son las personas más idóneas, sino que se deben contar con ciertos atributos personales, como dice usted, un poco de compromiso, de responsabilidad con el medio y con digamos, un poco con ese sufrimiento social que se encuentran en las comunidades. La pasión, sí, el tema de la pasión. La pasión. Cuando yo oí la presentación de tu trabajo en la universidad, me llamó mucho la atención porque ese fue uno de los puntos que de pronto se volvieron importantes allí en la reflexión, ¿no? Es decir, cómo incorporar el entusiasmo. Me acordaba de un poeta, Stendhal, que dice que la felicidad del ser humano consiste en tener por oficio su propia pasión. Y entonces, que son elementos que la vida, por ejemplo, dura, estatal, la cosa cruda del activismo que hay por hacer cosas, no toma en cuenta o que deja de lado y se vuelve como azarosa. Bueno, si se produce y no se trabaja el tema del malestar. En Palabra Plena, nosotros hemos tenido una constatación muy importante porque los distintos actores intervinientes, tanto profesionales como operadores, pares, como todos los que han venido, se han presentado aquí como unos sujetos distintos. Es decir, pues decir cambiados no sé, pero son sujetos que están en un discurso muy responsable sobre su actitud frente a sí mismos, frente a su vida, frente a su goce, frente a lo que esperan y su proyecto de vida. Y se presentan o se hacen representar por el resultado de la intervención. Ha sido maravilloso. Sí. Paula, nosotros ya terminamos aquí y no le pregunté qué sigue, es decir, en su condición de investigadora, ¿qué quiere, qué pretensión tiene frente a este trabajo? Ya, pues a mí, a partir de este trabajo, un poco el tema de la intervención social a partir de las ONGs,
me deja muy inquieta, ¿no? Pues porque básicamente, como decía ahorita, las ONG son las que están interviniendo en lo social y son las que están interviniendo en los sectores vulnerables. Entonces me interesaría un poco explorar en qué condiciones estas ONGs están interviniendo y en qué condiciones, digamos, un poco ya hacer una especie de trabajo más cuantitativo, en qué condiciones laborales estamos interviniendo los que trabajamos en ONGs, digamos que ese tema me dejó muy inquieta, entonces yo pienso que por ahí podría dirigirse la investigación, la continuidad y tener una presencia permanente en eso, que es lo que requiere fundamentalmente el país, la vida histórico-social del país, profesionales comprometidos, profesionales apasionados, sujetos que se incorporen como actores a la vida política, social, jurídica, económica, artística, lo que sea, como sujetos responsables, ¿no? Eso es como para el doctorado, ¿no? Me imagino, Paula. Sí, gracias por estar en el programa, me alegra que las cosas vayan bien y yo veo que ese aporte suyo va a producir una dinámica que tendrá que ser tomada en cuenta, sea ahora o después, pero así serán las cosas. Gracias, Paula, por el programa. A ustedes muchas gracias. ¿Cómo hiciéramos para compartir que esto que Palabra Plena propone da a través de las responsabilidades intelectuales, emocionales, afectivas de los profesionales que vienen, se pueda difundir? Porque sería una herramienta para entender qué hacer con esto que nos pasa. Y allí estaría una posición, entre comillas, salvífica. Cuídense mucho, nos vemos el próximo martes en Palabra Plena. Recuerde, nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Estás viendo Canal 2, el canal de nuestra gente.